Muy buenas noches a todos. Es un gustazo, de verdad, como siempre, hay que me invitan poder estar con ustedes y compartir una palabra. Yo creo que Dios es bueno y Dios es fiel. ¿Cuántos lo creen? Es bueno, siempre tiene algo preparado para cada uno de nosotros. Lo único que te puedo decir es de que todas las reuniones, sean como sean, cuando está presente nuestro Señor Jesucristo, son especiales. ¿Quién lo hace especial? Dos personas. Jesús, porque Él está presente, y la otra persona somos tú y yo, que le damos la importancia porque Él está presente. Creemos que es una reunión especial y tú y yo nos conectamos hoy con una expectativa. Si tú vienes con expectativa, Jesús te va a sorprender. Si tú dices, hoy me voy a conectar, vamos a ver qué pasa, no, ven con la expectativa de que algo va a suceder. Por ahí, mientras estaba en la adoración, que de verdad que estos tiempos de adoración para mí son extraordinarios. De verdad, yo trato de traer mis apuntes bien y todo, mi bosquejo, pero pues el Espíritu Santo empieza a hablarte y a decirte, y ya me hizo un rayoteo mi hoja. Espero que me tengan ahí tantita paciencia ahí, porque empiezan a salir muchísimas cosas, pero yo creo que es lo que el Señor quiere que hablemos. Y bueno, yo quiero partir de algunos preceptos por aquí, algunos principios, porque yo sé que muchos de nosotros pues ya tenemos muchísimo tiempo como cristianos, que conocemos de la palabra de Dios. Algunos somos nuevos, algunos ya conocemos, algunos hemos estado en un liderazgo, tenemos un liderazgo, y bueno, quiero comentar algo respecto a eso. Bueno, de entrada una pregunta: ¿cuántos quieren un milagro de parte de Dios? O sea, de los que se logran ver, lo puedes escribir en el chat, y si te veo, quieres un milagro de parte de Dios. Y también yo creo que ¿cuántas personas han recibido ya un milagro de parte de Dios? Igual un milagro así no extraordinario, que digas tu nombre, yo recibí esto, y tú sabes cómo fue tu proceso. Yo creo que cuando hemos recibido esos milagros, hay unos que quedan muy claro, los procesos, cómo se dieron, cuál fue tu oración de que quebrantó, cuál fue el momento que dices tú, este fue el momento donde se contestó la oración, aquí fue donde sucedió el milagro, aquí fue donde la fe fue activada. Y todo eso se dio por algo, porque había un ingrediente principal. Yo sé que vamos a decir que es la fe, pero antes de la fe había un ingrediente necesario para todo eso, que era obediencia. Di conmigo, obediencia. Obediencia, ¿sale? Y vamos a hablar de eso. Yo sé que nosotros somos personas obedientes a Dios, pero te quiero comentar algunas cosas. Dice la Biblia en Mateo 28, 18 al 19, Jesús se acercó y dijo a sus discípulos: se me ha dado toda autoridad en el cielo y la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Escuchen el versículo 20. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer. ¿A qué debemos enseñar? A obedecer, ¿no? Todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre, hasta el fin de los tiempos. Si algo tú y yo tenemos que enseñar a las personas, dice a los nuevos discípulos, un nuevo discípulo, en el momento que ya se llama discípulo, es una persona que ya tiene un proceso de formación. Vamos a ponerle, entonces, desde que una persona es un nuevo creyente, estás en un proceso de formación, debemos de enseñarle a esas personas a obedecer, enseñar a obedecer. Por eso es muy importante la obediencia. ¿Qué dice, por ejemplo, Filipenses 1:6? Que quien ha iniciado tan buena obra la seguirá perfeccionando. ¿Qué quiere decir esto? Que ni tú ni yo somos un producto terminado delante de Dios. Hay algo que todavía tenemos que estar cambiando, hay algo que tenemos que hacer, a lo mejor hay algo que por ahí nos está dando un poco de lata para obedecer, a lo mejor, no sé, algunos somos buenos para obedecer una instrucción de algo, pero a lo mejor se nos complica obedecer a una autoridad, o a lo mejor se te complica obedecer, no sé, a alguna mujer al marido, y dices tú, ay, a mi esposo, pero también cuenta obedecer al esposo, también cuenta, pues sí, obedecer a la esposa, también los hijos, obedecer a los padres.
nuestra obediencia muchas veces está muy probada con las personas que amamos, con las personas más cercanas. Se nos hace más fácil obedecer a veces hacia afuera o en la iglesia al líder que a la persona que tenemos cerca. Y eso también es obediencia. El Señor empieza a hablar y de repente te revela, tienes que hacer esto. Y también tengo que cambiar eso también. También tienes que hacerlo. Por ejemplo, primera de Juan 1:10, si decimos que nosotros no hemos pecado, decimos que Dios es mentiroso y su palabra no habita en nosotros. Eso dice primera de Juan 1:10. Entonces, bajo estos versículos que les acabo de decir en este momento, muy posiblemente tú y yo seamos desobedientes en algún momento, porque estamos en un proceso de formación. ¿Dónde entra? ¿En qué momento entra la obediencia o ejercemos la obediencia en nuestra vida? Si yo a mis hijos, por ejemplo, uno tiene 8 y el otro tiene 6, yo a mi hijo, a cualquiera de los dos les digo en este momento, por favor, cenen, prepárense ¿qué les puedo decir? Un Choco Crispies. Prepárense un Choco Crispies y cénenlo, por favor. Inmediatamente ellos van, agarran un plato, sacan la leche, sacan el Choco Crispies y cenan su Choco Crispies. Pero si yo les digo, ¿sabes qué? Hoy quiero que ustedes cenen verduras. Vayan y saquen las verduras y cenen verduras. No van a ir tan rápido al refrigerador. O sea, la obediencia se va a notar más cuando hay cosas que son contrarias a lo que nosotros queremos. O sea, cuando a lo mejor a ellos les gusta el Choco Crispy, si le digo, claro, un principio de obediencia va a ser que van a ir y van a empezar a cenar, pero muy difícilmente, más difícil va a ser o más ejercitada la obediencia cuando yo les diga que hagan algo para su bien, aunque a ellos no les agrada. ¿Sí me estoy explicando ahí? Ahí es donde se va a ver la obediencia. Híjole, hay mujeres, ¿no? Cuando le dicen, honra a tu esposo, híjole. Y al hombre, ¿no? Ama a tu esposa. Trátala como vaso más frágil y dices tú, ¡ala! ¿Cómo lo voy a hacer? Ahí es donde tienes que ver. Porque para el hombre, amar a la mujer y tratarla como vaso más frágil, no es nada más decirle, oye, yo traigo el dinero, yo mantengo la casa. No, es tratarla, es demostrar. El amor se demuestra. El amor siempre se va a demostrar con una acción. Y nosotros tenemos que ser obedientes a eso. La mujer, para provocar el cambio del marido, tiene que ser sin palabras. Dices tú, híjole, eso sí está difícil. Bueno, pues tienes que hacerlo. Y la única manera es, ¿cómo? Con el testimonio, con sus acciones como mujer, para poder provocar ese cambio. ¿Sí vamos bien hasta ahí? Entonces, la obediencia muchas veces nosotros no la queremos ejecutar. Por ejemplo, les puedo mencionar a Job. Todos conocemos la historia de Job. Ahí les voy a decir algunas cosas que el Señor me ha hablado de eso, no es del que vamos a hablar hoy, pero Job, cuando empieza a pasar por todo ese proceso tan difícil, yo creo que ninguno de nosotros pensamos que para él obedecer a Dios, obedecer la ley, fue algo fácil. Perder toda su posición económica, sus hijos, sus propiedades, su salud. Yo creo que eso fue muy complicado. Permanecer en obediencia ante esa situación, permanecer intachable, a como dice la Biblia, no habiendo hallado despropósito ante ninguna de las situaciones, es muy complicado. Ahora, muy diferente la situación que pasó con la esposa de Job. Si ustedes recuerdan, llegó un momento que la esposa de Job se acerca y le dice, maldice a tu Dios y muérete. ¿Sí se acuerdan de esa parte? Hay los que me están viendo. Sí, ¿verdad? Así lo dice. Y muchos nos hemos ido sobre la esposa de Job y decimos, no, hombre, esa mujer y la esposa. Ahora, yo creo que algo que tenemos que saber es de que en algún momento de nuestra vida tenemos que aprender a manejar el dolor. Es fácil hablar de la mujer de Job, pero la mujer de Job acababa de perder a 10 hijos. O sea, acababa de perder a 10 hijos. Su esposo estaba enfermo. Y si su esposo, en esa situación de enfermedad que él estaba padeciendo, a lo mejor ella cuando lo dice, a lo mejor le dice, pues, ¿sabes qué? Haz eso y muérete, no sé, a lo mejor era porque
A veces prefieres que la persona muera para no verlo sufrir por amor. Puede ser, ¿no? O sea, no lo dice la Biblia, pero lo que sí dice la Biblia es que esa mujer acababa de perder a 10 hijos. ¿Qué dolor pudo haber sufrido esa mujer? A lo mejor alguien de ustedes, de los que estamos acá, ha perdido un hijo, y perder un hijo es algo, la gente que lo ha pasado dicen que es extremadamente doloroso. Perder a 10 en un momento. Hoy leía una noticia de una señora que dice que ella salió a la 1 de la mañana, ella repartía comida, una señora sola, tenía un hijo de 4 y un hijo de 1 año, o sea, hijo, no sé, dos niñas, una niña de 4, una niña de 1 año, una mujer sola, y se dedicaba a entregar comida, y le tocó entregar comida a la 1 o 2 de la mañana, y se le estampa una persona atrás y mueren sus 2 hijas. O sea, y ella está hospitalizada, todavía no sabe la situación. Imagínense el dolor para esa mujer. De un golpe, de un momento a otro, pierdes a tus hijos. Eso es difícil. Mantenerte en obediencia ante una prueba complicada, solamente lo vamos a poder lograr tú y yo cuando vivimos en la presencia de Dios. Solamente cuando vivimos en la presencia de Dios vamos a poder lograr eso. ¿Dónde encontramos eso? Yo te voy a decir, eso es algo que no se va a dar en ningún lado, te lo podemos enseñar, te lo podemos decir en cualquier prédica, pero dice en Gálatas 5:22, en 5:22 y 23 encontramos el fruto del Espíritu. Versículos antes están las obras de la carne, pero el fruto del Espíritu es algo que nace, es algo que solamente se va a dar en la presencia de Dios. No es por ministración, no es porque yo ore por ti, porque interceda, no. O sea, es por estar en la presencia de Dios. El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la templanza, la mansedumbre y el dominio propio va a ser fruto del Espíritu. Y eso van a ser. No es algo que podamos construir, es algo que van a hacer. Ahora, en medio de las dificultades es más difícil obedecer. Encontramos igual a un Jesús en la Biblia, ¿sí o no? Cuando Él está a punto de ser crucificado, de pasar por todo el proceso de que se lo llevan preso, Él va con el Padre y se planta. Y decía, si es posible quitar este trago amargo de mí, que pase, pero que no se haga tu voluntad, sino la mía. Él estaba luchando ahí. O sea, Él estaba teniendo una lucha contra la carne porque sabía lo que venía, toda esa situación. Aunque en lo personal, yo creo, no sé si alguno, bueno, no es cuestión de debate, pero yo muchas veces he pensado que más que el proceso que iba a pasar de dolor del cuerpo, lo que él estaba sufriendo en ese momento era la separación que iba a tener de Dios cuando el pecado entrara en él. ¿Sí me explico? O sea, en el momento que él como cordero inmolado recibe, él dice, en algún momento de las 7 palabras que suelta, él dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Nunca había sentido el abandono del Padre. O sea, yo siento que él, cuando él está en ese lugar y quiere pasar ese trago amargo, era el trago amargo de estar abandonado. ¿Por qué? Porque en ese momento él recibe el pecado y hay una separación ahí, en ese momento, y él lo siente. Pero él estaba luchando adentro, pero fue obediente. Hay momentos en los que tú y yo vamos a tener que pasar procesos de obediencia que de plano nuestra carne y nuestra alma va a estar totalmente en contra nuestra. Y solamente cuando tú y yo pasamos tiempo en la presencia de Dios vamos a lograr ser obedientes. O sea, a lo mejor los procesos que hemos tenido no nos han llevado a ser desobedientes, pero puede haber un proceso en nuestra vida donde nuestra fe va a ser probada de tal manera que para que tú y yo podamos ser obedientes, vamos a tener que habitar en la presencia de Dios, en todo momento y en todo lugar. ¿Sí me estoy explicando con esto? Aún a Jesús en algún momento le fue difícil. Es más, si nos ponemos ahorita un poco escatológicos y con la situación igual de lo que dice el libro del Apocalipsis, llega el momento que dice la Biblia que si los tiempos no se acortaran, muchos de nosotros nos quedamos, nos perdemos. O sea, se van a tener que acortar los tiempos, el amor de muchos se va a enfriar, cosas así van a suceder. ¿Por qué? Por no estar habitando en la presencia de Dios. Ahora,
hay carácter de personas, espíritus de personas que son difícilmente enseñables. Por ejemplo, un espíritu arrogante. Un espíritu arrogante es muy difícil para enseñarle. Falta humildad. Un espíritu sabelotodo. ¿Cuántas personas hay que no saben? A mí me ha tocado tratar con gente que sabe un montón de Biblia. O sea, un montón de Biblia, pero aún así, si lo encontramos en la Biblia, los fariseos, hombre, sabían Biblia. ¿Y qué dijo Jesús? Señores, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Sabían mucho, pero hacían poco. Sí estábamos ahí, ¿no? Sabían muchísimo, pero hacían poco. Hay muchos sabelotodos, hay gente que está a la defensiva, hay gente orgullosa. Ahora, cuando tu espíritu es humilde, como en este momento, yo no sé qué tanto sepas de la palabra de Dios, ni cuántos años lleves conociendo de la palabra de Dios, pero cuando hay un espíritu humilde llega, reconoce y se mantiene y siempre, siempre va a ser enseñable. Es un espíritu que en cualquier reunión a la que llega, recibe algo de parte de Dios. ¿A poco? No sé si les ha pasado de que gente que llega a la iglesia, tiene poco que llega, se lleva el milagro. De repente dices tú, oye, yo tengo años acá llegando y orando por mi milagro y no pasa nada. Y tengo 5 años, 10 años, 15 años y no veo que pase nada. Y llega uno y tiene 3 semanas, un mes, 6 meses y ya se llevó el milagro. Que a veces el milagro lo más cercano que te llegas a la silla de al lado, le cayó al otro, al de atrás y no te cae el tuyo. Pero ¿cuál es la diferencia? Que a veces tú y yo hemos estado escuchando tanta palabra y tú y yo llegamos y saludamos. Hola, ¿cómo está? ¿Cómo está? A las personas, saludamos al pastor y hacemos de la reunión una reunión nada más. Y no nos estamos dando cuenta de que es una reunión donde está la presencia de Dios. Todos los casos, todos los milagros que encontramos en la Biblia, para el protagonista, sea quien sea, era un día común y corriente. Lo único diferente era que Jesús estaba pasando, ya sea la mujer con flujo de sangre, la mujer sirofenicia, el centurión romano, el ciego Bartimeo. O sea, Jesús va pasando y eso es lo que hace la diferencia. Ahora, bajo el principio que tú y yo sabemos, que Jesús está en medio de nosotros, que la presencia de Dios está en medio de nosotros, en este momento, Él es el invitado especial. Si no, en ningún sentido tendría esta reunión. El espíritu orgulloso, arrogante, sábelo todo, no va a poder detectar eso, pero un espíritu humilde reconoce que necesita de Dios, que aquí hay algo y tiene la expectativa de que algo va a suceder. ¿Sí me estoy explicando? ¿Vamos bien hasta ahí? Vamos a seguirlo. Cuando hablamos de la obediencia, la condición de nuestro espíritu es muy importante. ¿Qué tan fácilmente eres enseñable tú? O sea, sirve como para que hagamos así algo al interior, un análisis. ¿Qué tan fácil somos tú y yo enseñables? Ahora, cuanto más grandes somos, cuanto más sabemos, cuanto mejor posición en algunos lugares económica, profesional, liderazgo, hay muchísima gente que me ha tocado, que ellos, obviamente, quieren que ores por ellos, ¿no? Quieren que ores por ellos, pero quieren que ore el pastor. O sea, y que ore el servidor también puede orar por ti, no, pero yo quiero que ore el pastor. O sea, yo quiero que sea del pastor la oración. Híjole, qué difícil situación. Sí se puede, ¿no? La oración no se le niega a nadie. Pero, ¿y si la bendición de la respuesta a esa oración no viene por la oración del pastor, sino porque se conjuga la humildad de la persona que está buscando la oración con la oración de fe de un servidor? Sea el que cuida el estacionamiento, el que te atiende en la entrada, el que te saluda. O sea, porque ahí hay un principio igual que se está fallando, ahí no hay humildad. Él está buscando que sea la autoridad, la figura. O sea, ahí hay un problema en el corazón. Espero explicarme de la mejor manera. No es malo que oren los pastores, está por las personas. O sea, estamos para orar por las personas. Pero cuando en tu corazón está, no, yo quiero que ore el pastor, yo quiero que ore el pastor, espérame, hay un problema en el corazón. O sea,
A lo mejor te manda Él a una persona, sabes que quiero que hables con Él y Él va a orar por ti. Cuando tú y yo no abrimos nuestro corazón, no podemos recibir nada de parte de Dios. No lo vamos a poder recibir. Tenemos que tener alguna persona en la cual nosotros creamos, que la amemos tanto, que le podamos permitir entrar a nuestra vida para las situaciones que podamos estar viviendo. Hay gente que se va a acercar a ti y va a ser gente que va a poder aportar a tu vida. Pero a lo mejor hay situaciones que tú estás pasando y a lo mejor te identificas más con alguien como para que te diga lo que quieres escuchar. Es necesario que nosotros nos acerquemos a personas que nos van a decir lo que es correcto a nuestra vida, lo que nosotros necesitamos. O sea, no sé si a ustedes les comenté en alguna ocasión de un amigo me habló una vez a quejarse de su esposa y me dice, ¿sabes qué, Alejandro? Dice, es que mi esposa no me cree, desconfía de mí, es muy celosa. Yo creo que nos vamos a divorciar. Híjole, tiene 2 niños, bueno, ahorita ya tiene 3. Tenía 2 niños en ese momento y le digo, oye, no, pero ¿cómo vas a hacer eso? Y me empieza a decir todo. Le digo, ¿pero qué pasó? No, es que es muy celosa y no la aguanto. Y me empieza a decir, es que el otro día a mí me llegó un mensaje de un teléfono desconocido y que decía pues unas cosas ahí muy comprometedoras, pero pues yo le demostré que yo ni el teléfono tengo registrado. Luego la persona resulta que era de acá mismo, de donde ellos viven cerca, que le pasó al marido y le dijo que se había equivocado. Ahí le dijo todo un cuento. Y agarra y le digo yo a él, digo, ¿sabes qué? Le digo, no, pues sí está difícil. Y sí es muy celosa, sí. Y sí están teniendo muchos problemas, sí. Y el problema en sí, ¿por qué es? Porque no me cree. Y le digo, pues te digo algo, amigo, yo tampoco te creo. Y se queda el otro, ¿cómo está? No, yo tampoco te creo. La verdad que esa historia sí está bien complicada. Dime derecho. ¿Tiene razón ella o no la tiene la razón? ¿Pasó eso o no pasó? Y me dice, no, pues la verdad que pues sí tiene razón ella. Entonces, ¿qué querías? Que yo te dijera, no hombre, sí, una mujer celosa, qué difícil, ella necesita perdonar y hacer y el otro. Digo, no, le digo, que lo que tú la regaste te sirva a ti de combustible para poder soportar este proceso. Dale para adelante, pídele perdón, haz lo que tengas que hacer y aguanta. No te vas a separar porque tú tienes que, sigue ahí, le digo, y ahora aguanta. Si tú la regaste, ahora dale para adelante. No digo que sea fácil conquistar a una mujer, a mí me costó mucho trabajo, ¿no? O sea, pero conquistar a una mujer en una primera ocasión es mucho más fácil que conquistarla después de que le falles. Eso sí es de valientes. O sea, si ya le fallamos a una persona, y también la mujer que le falla al esposo, si ya le fallamos, hombre, vamos a agarrar valentía y que eso nos sirva para darle para adelante y para buscar y poder tener el perdón, restaurar la confianza, para poder trabajar de esa manera. ¿Sí me explico? Necesitamos acercarnos con personas que nos digan honestamente lo que tenemos que hacer. Había una persona conocida que pues le fueron infiel. Sí, sí es complicada esa situación, yo la entiendo, pero ella se iba a platicar con otra persona que le había pasado lo mismo. O sea, si tú te vas y platicas con una persona que está pasando por el mismo sufrimiento que tú, por la misma situación, lo que va a pasar es que se va a identificar con tu dolor y te va a decir que tienes toda la razón y que eres un desgraciado. Si estamos ahí. O sea, eso es lo que va a pasar en algún momento. Le va a traer recuerdos, lo va a volver a vivir y no te va a dar un consejo sabio ni de acuerdo a lo que Dios espera en tu vida, aunque sea cristiano a veces, porque de repente como que sale a flote el viejo hombre, ¿no? No sé si lo han sentido, ese viejo hombre es el que de repente pasa una situación y como que agarra el elevador y va para arriba y quiere empezar otra vez a agarrar forma, ¿no? Y hablar, ¿no? Tenemos que acercarnos con personas que nos van a decir de una manera adecuada lo que necesitamos escuchar. Por ejemplo, no sé si recuerdan la historia del joven rico, ese joven rico que se acerca con Jesús. Y aquí vamos entrando en la materia de la obediencia. Ese joven rico, dice la Biblia que él había tenido una vida pues totalmente de sacrificio, porque él cuando se acerca con Jesús,
Él le dice, no hombre, ¿qué puedo hacer para ganar la vida eterna? Y Jesús le dice todo lo que tiene que hacer, ¿no? Tras, tras, tras. Le soltó todo. Y el joven rico en ese momento dice, hombre, todo eso lo he hecho yo. Y él estaba feliz. ¿Y qué le dice después? Ahora ve, vende todo lo que tienes y repártelo. Y dice la Biblia que ahí sí el hombre, el joven rico, nada más como que se volteó y se fue, se alejó, ya no hizo nada. Dice la Biblia que luego Jesús en el versículo 21, es el Marcos 10, podemos encontrar que Jesús dice, mirándolo, lo amó y le dijo eso. Él lo amó y le contestó, el amor a ti y a mí nos va a llevar a hablarle a una persona de una manera honesta. Pero eso que tú estás recibiendo, ese cambio que tú tienes que hacer, esa actitud que tú tienes que cambiar, si te han dicho, tienes que cambiar ese temperamento, ya no puedes ser tan enojón, ya no te justifiques. Hemos encontrado una palabra que se escucha tan bonita, que dice que estamos en un proceso, ¿no? Los cristianos, estamos en un proceso y estoy en el proceso y estoy en el proceso. Pero hay gente que está en el proceso 3, 4 años y sigue diciendo groserías. Hay gente que tiene en el proceso 3, 4 y 5 años y de repente se sigue echando las cervezas. O sea, eso no es un proceso. Esa es una falta de obediencia y eso es estar renuente a soltar las cosas que te están haciendo daño. No quieres hacer los cambios en tu vida. ¿Qué es lo que hizo el joven rico? Mejor se fue. En el momento que alguien lo confronta y le dice lo que tiene que hacer, mejor se aleja. Por eso nos pasa luego en las iglesias, que hay personas que llegan, recién llegan, las conocemos, empezamos a conocer su historia, y ya que les decimos, ¿sabes qué, compa? Lo que pasa es que si tienes un problema de esto y tú tienes que cambiarlo, ¡pum!, se te van a la otra iglesia. O si manejas grupos en la iglesia, de un grupo te brincan para el otro grupo. Ya que el nuevo líder sabe la nueva situación de la persona, ¡pum!, se va para el otro grupo. O sea, y el proceso va correteando a la persona. Pero el problema es de que la persona no está queriendo ser obediente. Cuando ya se acabó todos los grupos a donde podía estar, se nos va para otra iglesia. Y ya tiene otro chance ahí para comenzar de nuevo, ¿no? Nadie sabe su situación, nadie sabe lo que está haciendo, y empiezan a conocerlo, y él sigue en desobediencia. ¿Cómo podemos recibir? Hace rato les preguntaba, ¿cuántos queremos un milagro? Yo creo que muchos queremos un milagro de parte de Dios. Lo queremos. ¿Qué necesitamos hacer? Ser obedientes. Y los voy a llevar, lo último que vamos a ver, les va a volar la cabeza. Piensa por un momento ahí, ¿a quién estás dejando amarte lo suficiente como para poder mirarte a los ojos y decirte lo que tienes que hacer, lo que necesitas escuchar? Si hay alguien, así como un Jesús que miró al joven rico, a lo mejor lo había visto con mucho entusiasmo al principio, pero ya que le dijo lo que tenía que hacer, ya no le gustó. Ya no le gustó. Tú y yo tenemos que tener a alguien. Y yo sé que tú tienes a alguien, a lo mejor Anabel está atrás de ti y te dice, tienes que hacer esto, Karina, tienes que hacer esto, ¿no? O sea, y dice, y Karina, hijo, ¿cómo voy a tener que hacer eso? Y Anabel está, tienes que hacerlo. Miriam, ya te lo he dicho, 3 ocasiones han pasado y sigues haciendo lo mismo. Sigues haciendo exactamente lo mismo. ¿Cómo quieres que las cosas sucedan si no tenemos el cambio? Queremos que el Señor atienda una situación en especial de nosotros, pero miren, Él no tiene prisa. Él no tiene prisa. La prisa la tenemos tú y yo, porque si queremos disfrutar en el tiempo que nos queda acá, tenemos que meterle de volada a la obediencia y a la fe, para que por misericordia, por favor de Dios, tengamos lo que Él nos promete. Aunque lo mejor, la otra vez yo meditaba en esto, lo mejor que puede ocurrir en esta vida, lo mejor que nos puede dejar esta vida tan temporal es creer en Jesús, porque eso determina nuestra vida eterna. O sea, lo único bueno, lo más grandioso que va a tener esta vida es el creer en Jesús, porque va a determinar qué va a pasar en la vida eterna. O llevas una vida eterna en la presencia de Dios o una vida eterna de castigo. ¿Sí me explico?
Ahora, tenemos que hacer el cambio. ¿A quién le estás permitiendo hacer ese cambio? Que cuando te dice por dentro, dices, híjole, qué difícil. O sea, así como mi hijo, no cómete el brócoli, a la leche. Yo me acuerdo cuando a mí en la casa preparaban hígado encebollado. No, hombre, yo quería huir de la casa. O sea, yo quería huir de la casa, esa comida venía del infierno, yo creo, no sé, o sea, la ponían y de verdad nada más desde que yo la estaban haciendo y yo quería huir, yo quería sacar maleta e irme. Y no, me tenía que quedar. Me tenía que quedar. Ahorita ya decido yo, nunca se ha preparado hígado encebollado en mi casa. Toda prueba y todo castigo es temporal, que quede claro. Así me pasó a mí, o sea que el sufrimiento, dice Hebreos 5:8, ¿no? Que por lo que padeció se aprendió la obediencia. O sea, así le pasó a Jesús, así aprendemos. Tenemos que ser obedientes, pero sí tenemos que permitir que alguien entre en nuestra vida de tal manera que nos diga lo que necesitamos escuchar y tú y yo ser obedientes y atender esa voz. Ahí va para Guadalupe, para Iván Gerson, para Wendy Murillo, vamos a ver los nombres. Hay que ser obedientes y vamos a obtener lo que estamos esperando de parte de Dios. Una persona que se me hace así, muy, muy humilde, y si ven en el trasfondo de dónde viene Moisés, haber crecido en palacio, después haberse ido, estado con su suegro, y de repente ser el libertador de un pueblo impresionantemente grande, y un día Moisés está atendiendo a todos los problemas de las personas, yo creo que lo recuerdan, volviéndose loco. Llega y lo visita el suegro, y le dice, no hombre, Moisés, pues la estás regando, mejor haz grupos, tú atiende lo más difícil y haz un poco de grupos de personas para que estén atendiendo los problemas más fáciles y lo más complicado te caiga a ti. Administrate, o sea, si no, no vas a poder. Y la humildad de Moisés, él pudo haber dicho, ¿qué puede saber Jetro? ¿Qué puede saber mi suegro de todo esto, de manejar a un pueblo, si yo soy el ungido de Jehová y esto, y él me habla y yo lo veo cara a cara y acá? No, eso no lo hizo Moisés. ¿Cuál era el espíritu que tenía Moisés? Un espíritu humilde, un espíritu correcto, y él pudo ver la bendición de parte de Dios. Ahí es donde tiene que entrar el cambio de cada uno de nosotros para poder permitir que la bendición baje a nosotros. Te voy a leer Romanos 5:19. Dice así, Romanos 5:19. Por uno solo que desobedeció a Dios, muchos pasaron a ser pecadores, pero por uno solo que obedeció a Dios, muchos serán declarados justos. Dice, por uno solo que desobedeció a Dios, muchos pasaron a ser pecadores, pero por uno solo que obedeció a Dios, muchos serán declarados justos. ¿Sabías tú que tu obediencia va a impactar generaciones? Tu obediencia está impactando, si tú no tienes hijos, a los hijos que no conoces, a los nietos que no conoces y a los bisnietos que no conoces. Sí sabíamos eso, ¿verdad? La iniquidad visita hasta la tercera y cuarta generación. O sea, si tú no tuvieras hijos, hoy tu desobediencia los va a impactar. Va a impactar a tus hijos, a tus nietos, a tus bisnietos, y ahí van para adelante. Pero la obediencia va a impactar igual a tus generaciones. Dice que hasta 1000 generaciones. ¿Qué nos conviene más? Ser obedientes. Dice, la obediencia de uno, la desobediencia de uno volvió a muchos pecadores, pero la obediencia de uno nos declaró justos. ¿Qué fue? Cuando Adán pecó, nos fuimos todos de corbata. Cuando llega Jesús y él obedece, nos declara justos, nos justifica, nos limpia, nos redime a todos nosotros. Ese es el poder que tiene la obediencia. Ahora, ¿dónde entra la fe en todo eso? Que sin fe no vas a ser obediente, pues. El que no cree, no obedece. O sea, pero es importante que tú y yo que creemos, obedezcamos. Dice Romanos 6:16, casi voy terminando. Romanos 6:16, ¿no se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? ¿No se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta. La obediencia
es una decisión. Ojalá nos hubiera puesto un chip así el Señor, va a obedecer cuando pase esto. No, tú y yo vamos a ser enfrentados ante una situación que así como yo no me quería comer el hígado encebollado, tú también vas a querer salir corriendo en algún momento por no obedecer, pero vas a tener que obedecer. No porque lo dijo el pastor, no porque lo dijo el vecino, no, porque Dios lo dijo a lo mejor a través de una persona y a lo mejor a través de la persona que menos te esperas. A lo mejor a través de quien menos te lo esperas. El otro día vi yo una cajita de Kleenex, no sé, de las nuevas, y dice algo así: si hacerlo te da miedo, hazlo con miedo. O sea, tú tienes que darle para adelante, o sea, no te puedes paralizar. O sea, el Señor te habla hasta con una caja de Kleenex, te habla con cualquier persona, pero tienes que hacerlo. No nos podemos quedar ahí inmóviles con algún obstáculo. Tenemos que obedecer, aunque nos dé trabajo obedecer. Ahí se va a ver el principio de la obediencia. ¿Qué tan obediente eres? Bueno, ¿qué tanto no quieres hacer lo que se te pide y lo haces? Eso es lo obediente que eres. Eso es lo obediente que tú y yo podemos ser. Creo que todo lo que tú y yo anhelamos de parte de Dios, los milagros que estamos esperando, van a bajar a tu vida y se obtienen por la obediencia a la palabra de Dios. Por la obediencia. Yo sé que hay muchísimas cosas que seguramente te dan trabajo, ¿no? A las mujeres que tienen que, pues el rol, ¿no? De obedecer al marido, respetarlo, toda esa parte. A los hombres, tratarlas como más frágil, amarlas, porque la Biblia, hay para los hombres que nos están escuchando, la Biblia, Dios es tan sabio que Él nunca escribió que las entendamos, no dijo entiendan a sus esposas, comprendan a sus esposas, no, dijo ámalas, porque sabe que lo demás era morir en el intento, era un fracaso rotundo. O sea, hay que amarlas, pero tenemos que hacerlo. A los hijos, qué tan complicado se nos hace poder obedecer a nuestros padres, poder obedecer a una autoridad. En estos tiempos, a los niños, la generación nueva que se está levantando, le está costando mucho trabajo obedecer a las autoridades. Los que tienen hijos chicos, o sea, yo le hablaba de usted a los maestros, o sea, todavía nos tocaron. Ahorita, mis hijos le hablan hasta por el nombre. Yo digo, no, hombre, háblales de usted. Y no, ya casi del nombre, no, de Kika. Y que, como que Kika, por lo menos mis Kika. O sea, se está perdiendo todo eso. Nosotros tenemos que hacer. ¿Por qué creo que lo que tú estás orando y lo que le estás pidiendo a Dios va a ser a través de un acto de obediencia? Dice la Biblia que tú y yo tenemos que creer. Y si el Señor te dice, cree y serás salvo tú y tu casa, tienes que ser obediente y creer. Cree para que seas salvo tú y tu casa, cree, obedece. Si dice, cree, y si en este momento tú estás pasando por momentos de temor, dificultad, y Él te dice, si tú crees en mi palabra, bueno, en mi presencia hay una paz, una riqueza que no añade tristeza. O sea, hay gente que no quiere ni que le vaya bien porque no lo vayan a secuestrar. Tranquilo, hay una riqueza que no añade tristeza. Ahora, cree y tendrás una paz que sobrepasa todo entendimiento. O sea, si tú en este momento estás pasando por un momento de aflicción, Jesús lo dijo, en este mundo van a haber aflicciones, pero confíen, yo he vencido. O sea, si las aflicciones son parte del paquete, pero Él te dice, hay una paz que sobrepasa todo entendimiento. En un grupo el otro día compartíamos de una señora que muy joven, ella debe tener aproximadamente unos 34 años, 2 niños, y el año pasado, por ahí de agosto, en septiembre, se le muere su suegro, en octubre muere su esposo y en noviembre muere su hermano. Híjole, y decía ella se sentía que no podía, o sea, no había paz, había temor, había una frustración, desánimo, mucho. Para ella, la palabra de que hay una paz que sobrepasa todo entendimiento se hizo de tal manera rema en su vida que hoy ella puede decir que todo temor ha sido quitado, la frustración, el desánimo que ella tenía, de repente tenía sus dudas, qué va a pasar con sus hijos que están chicos, hoy ella tiene claro
que el Señor, si permite que pase por esa prueba, es porque Él la va a levantar, Él va con ella de la mano. ¿Sí me estoy explicando? Si tú estás pasando por una situación difícil, solamente tienes que ser obediente y creer que Él te va a levantar de esa situación. Él te va a dar la paz que sobrepasa todo entendimiento. En este momento Él dice, si dos se ponen de acuerdo, yo voy a contestar esa oración. Eso dice el Señor. ¿Qué tenemos que hacer? Creer esa palabra. Y hay otra palabra que quiero dejar en tu corazón. Mateo 6:33. La conocemos todos. Busca el reino de Dios y su justicia, y todo vendrá por añadidura. Él te está diciendo, busca. Cuando el Señor te dice, busca, busca. Sé obediente y busca. A eso quería llegar igual con la obediencia. No es nada más lo que te da trabajo. Es que si Él te dice, Maura, busca el reino de Dios y su justicia, y todo vendrá por añadidura. Iván, busca el reino de Dios y su justicia, y todo vendrá por añadidura. Buscar el reino de Dios y su justicia tiene que ver con buscar la presencia de Dios. Dice, todo vendrá por añadidura. Y tú me dices, pero yo lo que quiero es ser sano de un cáncer. Añadidura. Alguien me puede decir, no, pero yo es la situación económica que tengo porque no tengo trabajo. Añadidura. No, que yo es la situación de que mis hijos se fueron y todo eso. Bueno, Malaquías dice que Él va a volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Hay una palabra para ti en eso, es añadidura. Busca, obedece y busquemos. Obedezcamos, pues, dijo el otro. Obedezcamos y busquemos el reino de Dios y su justicia, y todo, y conmigo todo lo que tú, el milagro que buscas, lo que esperas, lo que te ha quitado en algún momento el sueño, todo es añadidura. Ahí está metido en la palabra todo, añadidura, está todo lo que tú quieres. ¿Cómo vas a lograr obtenerlo? La clave está en que busquemos primero el reino de Dios y su justicia. Eso es obediencia. Cuando tú y yo seamos obedientes y busquemos, todo el que busca va a encontrar. A fuerzas. Busco aquí, busco allá. A lo mejor ahí hay algunas, tienen cara de que se les pierden las llaves de repente y las dejan acá en la bolsa, esto y lo otro. Eso. Busca, ¿cómo no? Hay que buscarle, lo dejaste acá, lo dejaste por allá y le busca, pero es que no te quieres ir a pie, como son las llaves del carro, y no te quieres ir en camión, no te quieres ir en taxi, pues si le busca uno. Y si supieras que buscando y buscando y buscando vas a encontrar la respuesta a lo que le estás pidiendo a Dios. Seamos obedientes, señores. Dios es maravilloso. Dios es maravilloso. Van a haber momentos de obediencia difíciles de lograr, difíciles que de verdad que lo único que te va a llevar a ti a decidir por obedecer la palabra de Dios es que habites en la presencia de Dios. Si no, de plano no vas a poder. No lo vas a hacer. Serás desobediente en ese momento. ¿Y qué va a pasar? Pediremos perdón y tendremos que hacer. Hay una palabra que dice, seguirá aplazando Dios su respuesta. A lo mejor ya teníamos cerca el cumplimiento de la promesa y Él tendrá que aplazar porque en algún momento desobedecimos. Mejor vamos a trabajar en la obediencia. Si estamos, ¿sale? Si quieren, vamos a cerrar nuestros ojos. Un momento, Señor, te doy muchas gracias en esta noche. Muchas gracias. Espíritu Santo, porque yo sé que tú estás aquí. Yo sé que tú estás en esta reunión. Eres el invitado principal. Eres nuestro amigo, nuestro consolador. Tú nos edificas, nos confrontas, nos enseñas, nos amas, nos cuidas, proteges. Gracias por estar con nosotros, gracias por haber puesto en nuestro corazón esta reunión, entrar con una expectativa. Te pido, Espíritu Santo, que toque los corazones de cada persona que ha escuchado esta palabra. Señor, que sea rema en cada uno de ellos, que no sean semillas que caen en el camino, sino semillas que realmente dan fruto. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes, porque momentos de dificultad vamos a pasar todos, momentos donde queremos salir corriendo y no obedecer, vamos a pasar todos. Ayúdanos a permanecer firmes, creyendo y siendo obedientes en esos momentos.
Sabemos que los momentos que van a ser más difíciles para nosotros obedecer son los que más gloria te van a dar a ti, porque son los momentos en los cuales crucificamos más. No va a ser por nosotros, va a ser porque seas tú en nosotros, va a ser por glorificarte a ti, Señor. Y aún ayúdanos a ser obedientes, Señor. Pon en nosotros tanto el querer como el hacer, Señor. Ayúdanos a ser obedientes para palabras como esas que dices: busca el reino de Dios y su justicia y todo vendrá por añadidura. Señor, ayúdanos a ser obedientes para buscar, para clamar a ti. Ayúdanos a ser obedientes para creer, Señor, que tú harás volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Ayúdanos a creer, Señor, que por tu llaga fuimos curados, que las enfermedades las llevaste en esa cruz, Señor. Ayúdanos, Señor, a creer en eso, a ser obedientes y creer, Señor, que si te tenemos a ti, tenemos todas las cosas. Ayúdanos, Señor, a creer que si realmente se va a cumplir la promesa. Ayúdanos, Señor, a creer que tú estás con nosotros en todo momento y que no nos has dejado nunca ni lo vas a hacer. Ayúdanos a ser obedientes en todo momento al cumplir con nuestros roles, Señor, con las personas que amamos, con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestros hijos, aún con ellos que a veces nos dan más dificultad poder obedecer tu palabra. Ayúdanos a ser de testimonio aún con nuestra propia familia, aún más con ellos, Señor, en el nombre de Jesús. Ayúdanos a ser obedientes con nuestras autoridades. Ayúdanos, Señor, a tener ese espíritu humilde de poder reconocer y recibir una palabra honesta de que cuando tengamos que hacer un cambio de algo que viene de tu parte, lo hagamos, Señor. Ayúdanos a poder tener ese corazón correcto, no como el joven rico que en el momento que se le dijo lo que debía hacer, mejor se fue. No permitas que nos vayamos. Confróntanos y ayúdanos a cambiar. Señor, yo declaro, Señor, que la obediencia de cada persona en este lugar va a provocar milagros, Señor, en el nombre de Jesús. Yo declaro que la fe y los milagros se desatan en este momento en el nombre de Jesús, en la vida de cada mujer, cada hombre y cada joven que está en este lugar. En el nombre de Jesús, Señor, tu palabra dice que nosotros enseñemos a obedecer, Señor. Y en este momento nos has confrontado para obedecer, Señor. Yo declaro que la obediencia de cada uno, Señor, aún la pura convicción, la pura decisión el día de hoy de obedecer, va a abrir la ventana de los cielos para cada uno de ellos, Señor. Va a hacer que puertas que estaban cerradas se van a abrir, Señor, y va a cerrar puertas que estaban abiertas. En el nombre de Jesús, Señor, yo declaro tu favor y gracia sobre su vida, Señor. Una atmósfera de milagros, Señor, en el nombre de Jesús, de transformación, Señor, porque quien ha iniciado tan buena obra la seguirá perfeccionando, Señor. Ninguno de nosotros somos producto terminado, Señor. Necesitamos seguir caminando en obediencia, quitarnos el saco, Señor, el traje de que sabemos mucho de la palabra y ser humildes, Señor, y estar expectantes de lo que tú vas a hacer en todo momento, en el nombre de Jesús. Muchas gracias te doy, Señor. En el nombre de Jesús, yo declaro que vamos a saber de los milagros, Señor, a causa de esta palabra, Señor. Si tú estabas hablando en mi corazón, Señor, de eso es porque tú querías hacer algo, Señor, en el nombre de Jesús. Muchas gracias te doy, Señor, por el privilegio, Señor, de poder haber dicho, Señor, lo que necesitaban escuchar estas personas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Fuerte abrazo. Dios los bendiga. Los amamos de verdad con todo nuestro corazón. Saludos de mi esposa igual. Ella estaba en otra reunión. No sé si por ahí esté conectada, pero muchas bendiciones a todos. Muchas bendiciones.